Continuamos con el estudio de la teología contemporánea y ahora estamos en el tema de la teología ecuménica. Ya hemos visto su origen, su desarrollo y la evolución de sus ideas. Ahora entraremos al ecumenismo católico, que algo de eso comentamos cuando hablamos del catolicismo de vanguardia del siglo XX. Y algunos de los personajes pues ya los mencionamos. Dos de ellos son los que sobresalen. El teólogo Yves Congar, que es un teólogo francés de esa teología francesa disidente de los años 30 del siglo XX. Él escribió algunos libros sobre el tema de ecumenismo. Se adelantó a su época porque el tema ecuménico apareció en la iglesia mucho tiempo después, en la iglesia católica mucho tiempo después. Pero el personaje más importante es el Papa Juan XXIII. Él es el precursor, él es el que abre el camino para el movimiento ecuménico católico. Aún antes de ser Papa, en sus funciones administrativas que él tenía antes, él entró en contacto con las iglesias. Él fue nuncio apostólico en Grecia, que es un país ortodoxo, y ahí él tuvo relaciones amistosas con la iglesia ortodoxa. También tuvo relación con el arzobispo de Canterbury, el jefe de la iglesia anglicana, y él veía que la iglesia católica había quedado muy aislada, muy encerrada en sí misma, y que necesitaba como ponerse al día. Por eso, en parte, y por otras cosas, convocó el Concilio Vaticano II para poner al día a la iglesia. Y una de las cosas que tenía que poner al día era el tema ecuménico, el tema de las relaciones con las otras iglesias cristianas. Ese es el inicio de las otras iglesias cristianas. Él desarrolla una secretaría, una como pequeña organización, no es un departamento, eso viene más tarde, pero creó el Secretariado para la Unidad en el año 1960, que es el predecesor de lo que más tarde sería un departamento más formal. El Concilio Vaticano II desarrolla el tema del ecumenismo y produce un documento oficial. En ese documento, por primera vez, se trata a los protestantes como hermanos separados. Esto es un cambio importante, no es solo un cambio de palabras, es un cambio de actitud. Pero estos protestantes son los de las iglesias históricas, las que vienen de la Reforma Protestante. Los evangélicos no, los otros grupos evangélicos no están incluidos ahí. Nosotros no somos hermanos separados, somos sectas, según la Iglesia Católica. Y en 1989 se crea el departamento, el Consejo Pontificio para la Unidad de los Cristianos, bajo el Papa Juan Pablo II. Y luego en 1995 se promulga una encíclica sobre la unidad bajo ese mismo Papa, también Juan Pablo II. Pero el personaje más importante después del Concilio Vaticano II, ya en años más recientes, es el teólogo Hans Küng. Y promueve un movimiento que se llama la ética mundial. Él dice que la mayoría de las guerras son por razones religiosas y que a menos que las religiones dialoguen, no habrá paz mundial. Entonces es una ética mundial en el sentido de la búsqueda de la paz. Ese es otro tema que aparece. Entonces las religiones están obligadas a dialogar si es que queremos paz mundial. Y hay un denominador común que es la regla de oro o regla de plata. Regla de oro en el lado cristiano y regla de plata en el lado de las otras religiones. Es una división que nosotros hacemos porque una es positiva y las otras son negativas. Lo que Jesús enseña en el Sermón del Monte aparece en todas las religiones, solo que aparece en forma negativa. En las religiones aparece: no hagáis a los demás lo que no quieres que los demás te hagan a ti. Y uno podría pasarse la vida fácil sin hacer nada, simplemente no haciendo nada, ya se cumple. Pero Jesús lo pone positivo: hacer con los demás todo lo que quieras que los demás hagan contigo. Y él dice: esto es la ley y los profetas. De manera que uno lo pone como denominador común y que una base para el diálogo. Y el diálogo interreligioso no es la creación de una super religión.
Es un diálogo en el que las personas están paradas en su posición y él afirma su posición como cristiano, defendiendo la singularidad del cristianismo, la singularidad de Cristo, pero desde ahí dialogando con las otras religiones. Bueno, unas ideas para pensar, ¿no? ¿Cuál modelo ecuménico es el más adecuado? La unidad orgánica, mística, la colaboración para la misión, la unidad institucional, como el Concilio Mundial de Iglesias, la unidad en la diversidad, la unidad escatológica, sí, hasta el final. Curioso que el movimiento ecuménico que habla de la unidad nos ha desunido, la verdad, es una paradoja, ¿no? ¿Cuál es el origen de las divisiones? Es una cuestión puramente humana, es una cuestión malvada, guiada por los Satanás, es parte del plan de Dios para el desarrollo de la iglesia. Bueno, ¿la unidad cristiana es opcional o es imperativa? ¿Es posible una unidad doctrinal? ¿Es deseable? ¿Es funcional? ¿Es necesaria? Es posible, diríamos. Y cosas que nos han dividido, el bautismo en agua, por ejemplo, nos ha dividido, la Santa Cena y la Eucaristía nos ha dividido, el papel de María, del Espíritu Santo, nos ha dividido en la historia, la autoridad de las Escrituras, bueno, nos ha dividido ese concepto. Afirmamos la autoridad de las Escrituras nosotros como evangélicos, pero ¿qué poder tiene, por ejemplo, en la Iglesia Católica el Papa, o los patriarcas en la Iglesia Ortodoxa, o los pastores y los apóstoles en las iglesias evangélicas de ahora? Ideas para pensar. Y en el pluralismo religioso, el contexto global actual como que nos impone una cierta apertura. Hay una tesis de los cristianos anónimos, Karl Rahner lo presentó. Hay cristianos en las otras religiones que no saben que son cristianos, pero que se comportan como tales. La ética como un punto de unión, según Hans Kuhn. El Papa Benedicto XVI fue muy intransigente. Él no apoyaba el movimiento ecuménico, y más bien él exigía que todos los demás tenían que retornar a la iglesia, como un retroceso en los avances de la iglesia católica. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué hace la iglesia católica? Y el problema misionero, protestante y de otros grupos cristianos, con las religiones no cristianas. ¿Somos nosotros los portadores de Dios a esas religiones? ¿O Dios está ahí de todas maneras, porque Dios está en todos lados? ¿Cómo está y en qué sentido se le puede ver? ¿O somos nosotros los cristianos los que portamos a Dios, los portadores de Dios? Un problema misionero importante, porque cómo reconocemos la presencia de Dios en otros lados, en otros lugares y en otras religiones. Bueno, por ahí dejamos nuestra discusión sobre este tema, con algunas preguntas para el diálogo e incluso para el debate. Nos quedamos ahí.